Hola, ¿cómo están? Estamos hoy por aquí para conversar acerca de las propiedades coligativas. Yo les coloco allí el estado líquido, pero realmente las propiedades coligativas se dan en lo que son las soluciones, es decir, cuando tenemos una mezcla homogénea entre un líquido y un sólido, es decir, un sólido disuelto en un líquido. Entonces comienzan a generarse ciertas propiedades que dependen de esa cantidad de soluto disuelto en ese líquido, en ese solvente, y esa se conoce como propiedades coligativas. Ya vamos a ver bien la definición. Bien, como lo dice allí, y ya les había mencionado, las propiedades coligativas son aquellas que dependen únicamente de la cantidad de soluto presente en una solución, es decir, la cantidad, bien sea en masa o en moles, del soluto que está disuelto en ese solvente, formando esa disolución. Estas propiedades son cuatro. Se conoce como la presión de vapor, el descenso quirescópico, la elevación ebulloscópica y la presión osmótica. Vamos a ver cada una de ellas a detalle. La primera es la presión de vapor. Realmente todos los líquidos, como ya vimos en otros capítulos o en otras clases, las moléculas del líquido pasan a la fase vapor, se genera allí un equilibrio dependiendo de justamente la presión de vapor del líquido, y entonces la presión de vapor se puede definir como esa presión que ejercen esas moléculas del líquido que migraron a la fase vapor. Cuando en vez de un líquido tenemos una solución, esta presión de vapor vemos que va disminuyendo y disminuye en proporción a la cantidad de soluto disuelto en ese líquido. Esto se debe a que el soluto ocupa espacio en esa fase líquida, disminuyendo la cantidad de partículas de solvente que pueden evaporarse, es decir, que pueden pasar a la fase vapor. Esta proporcionalidad se describe mediante la ley de Raoul, que ya, bueno, imagino que ustedes conocen, que dice que la presión de ese vapor va a ser igual a la composición del líquido o la fracción molar del líquido por la presión de vapor de este líquido puro. El descenso crioscópico o la disminución de la temperatura de congelación de una solución se debe a que el soluto, un soluto no volátil por supuesto, dificulta la formación de una estructura ordenada. Es decir, acuérdense que para que cuando disminuye la temperatura de congelación, en el momento que ocurre la congelación, hay un cambio de estado líquido a estado sólido, de un estado más desordenado a un estado más ordenado. El hecho de introducir un soluto en ese líquido genera un mayor grado de desorden, porque ya no todas las moléculas son iguales, sino ya también hay moléculas correspondientes al sólido, ¿verdad? Disuelto. Ese desorden entonces hace que dificulte o se dificulte más la generación de ese sólido cristalino. Entonces, o de ese cristal, ese sólido. Por lo tanto, disminuye así, se tiene que liberar una mayor cantidad de energía, por lo tanto, el punto de congelación decrece. Ahora, ¿cómo se mide esa cantidad o esa diferencia de temperatura de congelación en un delta T, que depende de una constante y depende, por supuesto, como toda propiedad coligativa, de la cantidad de soluto disuelto en esa disolución? Eso se mide con la molaridad de esa disolución. Entonces, ese descenso, ese delta T va a ser igual a esa constante que depende del solvente únicamente, multiplicado por la concentración, la molaridad de la disolución. La tercera propiedad coligativa es la que se conoce como el aumento de la temperatura de ebullición.
o elevación ebulloscópica. Esta se debe básicamente al mismo principio que ocurría con la presión de vapor. Al tener un soluto disuelto, un soluto no volátil disuelto, se aumenta la presión de vapor, como ya lo vimos. Y recuerden que para que un líquido ebulla tiene que igualarse su presión de vapor a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, si al aumentar la presión de vapor, pues entonces así también, entonces hay que va a aumentar la temperatura necesaria para que esa presión de vapor, ahora mayor, sea igual, se iguale pues a la presión externa. Y de allí que se eleva entonces la temperatura de ebullición. Ese nivel de elevación, esa diferencia de temperatura del solvente puro, de ebullición del solvente puro, menos temperatura de ebullición de la solución, o al revés, va a ser igual a una constante que se conoce como constante ebulloscópica, que depende solamente del soluto, pues, perdón, del solvente. Si el solvente es agua, pues entonces se refiere a la constante ebulloscópica del agua. Si es benceno, si es acetona, etcétera, va a depender de eso, multiplicado también por la concentración de la disolución, es decir, por la cantidad de soluto disuelto en esa solución. Entonces, se puede determinar cuál es ese nivel de elevación del punto de ebullición dependiendo de la cantidad de soluto. La última propiedad coligativa que se estudia y se conoce hasta ahora es la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Es la presión que se necesita para que se detenga el flujo de solvente de un recipiente, vamos a verlo así, a otro. ¿Cómo ocurre esto? Supongan que tienen dos recipientes unidos y conectados a través de una membrana semipermeable porque permite el paso de solvente de un lado al otro. Entonces, de un lado de esa recipiente o en uno de esos recipientes está el solvente con una cierta cantidad de soluto y en el otro lado también. Pero en una hay una mayor concentración de soluto que en el otro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar a pasar solvente desde la solución menos concentrada hacia la más concentrada para que la concentración en la que es más concentrada empiece a diluirse y alcance la misma concentración que la menos concentrada. Se equilibren esas dos concentraciones. Eso depende justamente, ese paso, esa presión necesaria va a depender de el número de partículas de soluto que tenga esa solución. A mayor cantidad de soluto en esa disolución, a mayor concentración, más solvente tiene que pasar para que este se diluya, ¿verdad? Entonces la presión osmótica, por supuesto, va a aumentar, va a requerir mayor presión para detener ese paso de soluto de un lado al otro. Entonces, eso es lo que se refiere a la presión osmótica. Ella va a depender entonces de la concentración de soluto, como vemos ahí, se determina de acuerdo a la ecuación que estamos viendo allí en la lámina. Se determina como pi. A nivel de conclusión o de aplicación de lo que son las propiedades coligativas, aparte de ser un aspecto fundamental para entender el comportamiento de las soluciones, y que ya sabemos que dependen única y exclusivamente de la cantidad de soluto disuelto en esas soluciones, también tiene una aplicación práctica muy interesante y que se utiliza muchísimo. Se hacen experimentos con cierta cantidad de solvente y se va haciendo un barrido añadiendo una medida de soluto, una cantidad exactamente medida de soluto, y se va determinando el descenso del punto de congelación, por ejemplo, y luego se grafica y con la pendiente de esa gráfica y con la constante crioscópica
se puede determinar el peso molecular de dicho soluto. Entonces esto tiene una aplicación muy interesante porque cuando tenemos sólidos que no conocemos su identidad, podemos identificar su peso molecular haciendo este tipo de ensayos. Entonces, estas propiedades coligativas son interesantes porque tienen este tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, después vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Chao.